Esta semana tenemos un video que no te puedes perder. Si te interesa la tecnología, la inversión o simplemente quieres entender hacia dónde va el mundo digital, quédate hasta el final. Hoy hablamos de Google y todo lo que ha hecho últimamente que está sacudiendo al mercado. Una poderosa alianza con Palantir, una compra histórica de Wix, sus resultados financieros más recientes y sí, también veremos su gráfico para ver si es momento de comprar. Para quienes son nuevos aquí, yo soy Alex y cada semana te comparto las noticias más relevantes del mundo financiero y tecnológico. Y lo hago sin tanto rollo, directo al punto, pero siempre con un contexto para que entiendas lo que realmente importa. Arranquemos con esta alianza entre Google y Palantir. Parece algo técnico, ¿no? Pero tiene más implicaciones que las que crees. Estamos hablando de la unión entre dos gigantes, Google con toda su infraestructura global y Palantir, una empresa que domina el análisis de datos y la inteligencia aplicada, sobre todo en contextos de seguridad, gobierno y defensa. ¿Qué hicieron exactamente? Google Cloud va a integrarse con la plataforma FakeStar de Palantir. Esto abre la puerta para ofrecer soluciones tecnológicas súper avanzadas al gobierno de los Estados Unidos y otras entidades públicas. En términos simples, imagina que los sistemas de seguridad de un país pueden usar la inteligencia artificial y la nube de Google Cloud con los datos y capacidades de análisis de Palantir. Suena a una película, pero ya está pasando. Esto posiciona a Palantir en una liga muy especial. Algunos ya la están llamando una futura empresa de $1 trillón. Sí, conté, si logra capitalizar este tipo de alianzas estratégicas. Y claro, para Google también es un movimiento inteligente. En lugar de crear todo desde cero, se alían con los mejores. La vicepresidenta de Google para el sector público, Leigh Palmer, dijo que quieren ayudar a modernizar el gobierno. Y este tipo de colaboraciones lo hace posible. Si tienes acciones de Palantir, seguro viste una sonrisa en tu portafolio. Este anuncio fue un gran catalizador. Pasemos ahora con Wix, una empresa de ciberseguridad que probablemente nunca habías escuchado, pero ahora está en todos los titulares. Google va a comprarla por $32 mil millones. Lo impresionante es que todo en efectivo. Normalmente estas compras grandes son una mezcla de acciones y cash. Pero aquí Google abrió la billetera sin pensarlo dos veces. Aquí te explico por qué. Wix es el líder en algo llamado CNAPP, plataforma de protección de aplicaciones nativas de la nube. Suena algo complicado, pero básicamente es una plataforma que protege todo lo que corre en la nube. Aplicaciones, datos, accesos y redes, entre otros. Esto es vital porque cada vez más empresas migran a la nube y con la IA creciendo, la seguridad tiene que ir un paso adelante. Con esta compra, Google quiere blindar su Google Cloud y atraer a grandes clientes preocupados por su ciberseguridad. Además, está apostando fuerte por la idea de trabajar en múltiples nubes, es decir, no depender solo de una plataforma, sino moverse entre varias, una tendencia que va en aumento. Un dato curioso, esta sería la compra más grande de Google en toda su historia. Sí, más que YouTube, DoubleClick y Fitbit. Ahora que ya conoces estos dos puntos muy importantes, antes de invertir en Google, te invito a formar parte de esta comunidad en pleno crecimiento, suscribiéndote y dándonos un gran like. Ahora hablemos de los números. Google reportó ingresos de $90.200 millones, un 12% más que el mismo trimestre del año anterior. Nada mal. De esos, 77.300 millones vinieron de sus servicios tradicionales, publicidad, YouTube y Google Search. Todo eso que conocemos y utilizamos todos los días. Pero lo más impresionante fue Google Cloud, que generó 12.300 millones, con un crecimiento del 28%. Este es el segmento donde están metiendo toda la carne en el asador.
Su herramienta de inteligencia artificial en búsquedas AI Overviews ya tiene más de 1.500 millones de usuarios mensuales. En octubre eran 1.000 millones. Han crecido 500 millones en tan solo unos meses. Las ganancias por acción fueron de 2,81 por acción, por encima de lo esperado. Además, anunciaron una recompra de acciones por unos 70.000 millones y un aumento en su dividendo. Ambos son señales de que la empresa confía en su futuro. Ahora sí, vamos con lo que muchos quieren saber. ¿Es buen momento para invertir? En lo que va del año, las acciones de Google han caído un 14%, pero aún están dentro de un canal alcista. Técnicamente, los $155 puede ser una excelente entrada si el mercado te brinda esa oportunidad. El RSI está en zona media y el MACD parece que quiere dar un cruce alcista. El Fair Value según Morningstar está en los 237. Un punto importante, hoy cotiza por debajo de ese monto. Algunas métricas claves: el PER actual es de 18,2 y el Forward PER es de 18,41, ambos por debajo de su promedio de 5 años. En otras palabras, Google está más barato de lo usual. Actualmente los analistas le dan a Google una calificación de compra con un precio objetivo de 204,7. Otro dato clave que debes saber es que tenemos un grupo de WhatsApp gratuito donde compartimos ideas, análisis y noticias en tiempo real. Link en la descripción. Mis opiniones sobre Google. ¿Qué te puedo decir? Google sigue siendo un titán. Innovan, compran estratégicamente y tienen una visión clara del futuro. No por nada la tengo en mi cartera y la sigo comprando cuando baja. Si quieres ver qué más compré y vendí en la última caída del mercado, te dejo ese video por aquí arriba. Te puede servir como referencia. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.